Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo, y a todo el equipo de operaciones radio y Mundo UR. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Y recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur y @Rafael Arraiz en X y @Rafael.Arraiz en Instagram. Venezolanos ya está disponible en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural. Bienvenidos todos a Venezolanos en esta serie que estamos adelantando sobre la historia del sistema, es decir, el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles. Y en el programa anterior, en el capítulo 3, hablábamos de la alianza con organismos multilaterales que tiene el sistema, y en particular hablamos de la alianza que tiene con UNICEF. Y en esta alianza, el rol del sistema como embajador nacional de buena voluntad comprende acciones como la no discriminación, la prioridad absoluta en el interés superior del niño, y asume un papel de difusor de los derechos universales de los niños y jóvenes, pues el mensaje no se queda solo entre los miembros del sistema en nuestro país, sino que también esta organización entrega este mensaje a los integrantes de los núcleos inspirados en el modelo del sistema que existen en muchos lugares del mundo. Y de esta manera se beneficia a una mayor cantidad de población joven en el ámbito internacional. Y fíjense que con ocasión del 40 aniversario del sistema fue publicado un trabajo exhaustivo del PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ese estudio científico se titula Prácticas ejemplares en inclusión social y cultura de paz, Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Ese es el título del texto, que fue coordinado por Maribel Gutiérrez, que entonces era la residente adjunta del PNUD en Venezuela, y por Liliana Arbelo, la directora sectorial de Relaciones Institucionales de la Fundación Musical Simón Bolívar. Y en el prólogo de esta publicación, el maestro Abreu nos informa que suman 700.000 niños incorporados al sistema, que cuentan con 423 núcleos y más de 1.300 módulos en todo el territorio nacional. Pero eso fue hace 10 años, cuando el sistema cumplía 40 años. Y en las conclusiones del estudio, los autores señalan que se documentó la experiencia en 12 núcleos representativos del sistema, donde se sostuvieron decenas de entrevistas y encuestas con estudiantes, con familiares. Y allí en el informe dice lo siguiente: por medio de la metodología particular de enseñanza implementada a través del programa, se les transmiten valores de disciplina, compañerismo, respeto, tolerancia, perseverancia, compromiso, esperanza, entre otros. Estos valores son transformadores, y a partir de la formación en los núcleos, los participantes son mejores ciudadanos, mejores estudiantes, mejores personas, ven a sus compañeros como iguales y los respetan como tales. Bien, y en el último párrafo de este estudio se lee: en definitiva, participar en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela permite alcanzar los mismos principios esenciales para avanzar en el desarrollo humano de la sociedad por medio de cambios transformacionales individuales y colectivos de largo alcance que inciden en una mayor inclusión social y la creación de una cultura de paz. Muy interesante, y además en los anexos de esta publicación del año 2015
El PNUD celebra sus aportes al sistema y cómo se ha pasado en pocos años de cerca de 250.000 estudiantes a 700.000 hace 10 años. También allí se lee que el 90% del presupuesto del sistema lo aporta el Estado venezolano y un 10% destinado a la construcción de infraestructura se logra gracias al aporte del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Andina de Fomento, CAF. Y ese año 2015 también la revista Harvard Business Review publicó un trabajo de investigación escrito por Tarun Khanna, María Fernanda Miguel y Laura Urdapilleta. Ese trabajo se titula El sistema Art is created by the many for the many. Es decir, arte es creado por la mayoría para la mayoría. Y ahí en ese trabajo se lee lo siguiente: el sistema se trata absolutamente de niños, de salvarlos, cientos de miles de niños a través de la música. Bueno, estos son unos informes muy interesantes porque tienen la firma, el sello de organismos internacionales que en sus materias tienen mucho prestigio, como el PNUD y por supuesto UNICEF, que es la organización de la ONU dedicada a los niños y adolescentes en el mundo. Veamos ahora cómo se expandió el sistema por el mundo. Y recordemos que el maestro Abreu comenzó a internacionalizar el modelo del sistema a principios de la década de los años 90. Nos estamos refiriendo a la idea de contribuir y asesorar a organizaciones musicales de otros países que quisieran implantar en sus países el modelo establecido en Venezuela a partir de 1975. En una entrevista sostenida con Fran Di Polo, el músico, en el año 2011, esta entrevista la sostuvo con Di Polo Alba Revenga. Él señala que para entonces tenía 9 años viajando a países que buscaban establecer el sistema. Y dice en esa entrevista Fran Di Polo: hoy en día la gran presión viene por la necesidad de atender a los 25 países que están implantando el sistema con las adaptaciones lógicas que requiere cada país. El apoyo de los maestros Rattle y Abado ha sido como abrir una caja de Pandora. Ellos realmente se impresionaron cuando conocieron el sistema y sus resultados, especialmente cuando vieron a niños de 3 años totalmente inmersos en el lenguaje de la música. Al extremo que desde Sao Paulo nos llamaron, amigos de Claudio Abado, para instalar en una favela el proyecto como modelo. Ha sido un verdadero éxito. Se duplicó el programa en Río, en Campos de Jordão, en Minas Gerais y en Manaus. Hace 9 años que voy al sur del continente. Fue bello montar a todo un grupo tocando en el lago Titicaca. La Corporación Andina de Fomento, la CAF, nos ha ayudado inmensamente. Ellos, que son sumamente organizados y responsables, han firmado importantes convenios con nosotros y los países donde se ha instalado el sistema. Bueno, esto decía en el año 2011 Fran Di Polo. Y este trabajo de Di Polo, de Ulises Ascanio y todo un equipo de internacionalización del modelo del sistema decantó en 2 congresos mundiales. El primero fue de manera virtual durante la pandemia, los días 28, 29 y 30 de septiembre del año 2021, en alianza con el PNUD. En ese entonces participaron más de 60 agrupaciones musicales del mundo inspiradas en el sistema. Y hubo ponencias de Venezuela, Estados Unidos, Suecia, Japón, Brasil, Grecia, España, Argentina, Puerto Rico, Italia, Reino Unido, Perú, Chipre, Alemania, República Dominicana,
además de especialistas de diversas universidades del mundo, así como participaciones de organismos internacionales. Y estuvieron conectados online cerca de 1,000 personas, mucha gente. Y ya el segundo Congreso Mundial del Sistema fue presencial en el Centro Nacional de Acción Social por la Música en Quebrada Honda. Durante 5 días del mes de septiembre del 2023. Y entonces se presentaron ponencias, hubo seminarios, foros, conferencias, y todo estuvo centrado en 4 ejes temáticos: el eje académico, el social, la investigación y el artístico. Y además se presentó la Orquesta y Coro Mundial, cuyas siglas son OCMES, Orquesta, Coro Mundial, OCMES. Este primer encuentro tuvo lugar durante 2 semanas y allí se vio la interacción de una orquesta multicultural integrada por 267 talentosos músicos de 25 países del mundo, en edades entre los 16 y los 30 años. Interpretaron un programa orquestal que incluyó el danzón número 8 de Arturo Márquez, el primero y el cuarto movimiento de la Sinfonía número 5 de Ludwig van Beethoven, la Ouverture Candide de Leonard Bernstein, el Alma Llanera, letra de Rafael Bolívar Coronado y música de Pedro Elías Gutiérrez, Trish Trash Tricky Tracky de Paul Desen, Guillermo Tell de Gioacchino Rossini y Romeo y Julieta de Piotr Ilich Tchaikovsky. Este concierto fue un hito cultural por razones obvias, por lo que significó, señalando el futuro. Lamentablemente, el compositor Paul Desen falleció hace muy poco tiempo, un compositor venezolano de primer orden, del que en esa oportunidad se interpretó esta pieza, Trish, Trash, Tricky, Tracky. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con la segunda parte de nuestro 4º capítulo sobre la historia del sistema. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Veníamos hablando de este Congreso Mundial del Sistema que ocurrió en Caracas en septiembre del año 2023. Hicimos la lista del repertorio, comentamos los ejes temáticos del Congreso y bueno, y entre las ponencias más interesantes estuvieron aquellas en las que los conferencistas refirieron la experiencia de implantar en sus países el modelo del sistema. Esos fueron los casos de Suecia y los Estados Unidos, entre otros casos. Participaron 43 países y 88 programas musicales inspirados en el sistema. Repito, 43 países y 88 programas musicales en el mundo inspirados por el sistema. Y de este congreso se desprende un manifiesto que concerta las voluntades de los participantes. Allí forjan en un mismo ideario la acción incesante que conlleva al bienestar, al desarrollo y la evolución de la niñez y la juventud en todo el mundo. Vamos a leer parte
del manifiesto del Segundo Congreso Mundial del Sistema. Ese manifiesto se inicia con un epígrafe, que son unas palabras de José Antonio Abreu Anselmi. Dice: quiero primero agradecer profundamente a los muchachos la mística, el fervor y la fe que han tenido en la institución y que tuvieron la bondad de depositar en mí. Agradezco a los maestros la labor ímproba y noble que han realizado formando. Y entonces viene el texto propiamente, el manifiesto, ¿no? Dice: el sistema subyace en el alma e identidad de cuantiosas generaciones de niños y jóvenes en Venezuela y ahora en muchas del mundo. Esta obra excelsa y distinguida del maestro José Antonio Abreu hoy trasciende un ideario de gran fuerza colectiva. Y ahí van diciendo pues lo que se van proponiendo. Hay varias citas de textos del maestro Abreu, y algunas otras conclusiones a las que llegan los participantes del sistema. Voy a leerles los últimos párrafos. Dice: por tanto, en el Segundo Congreso Mundial del Sistema se renueva el interés de una profunda reflexión sobre las prácticas sociomusicales, la construcción y difusión de conocimientos científicos en perspectivas que permitan develar el conjunto de cambios sociales, educativos, neuropsicológicos, funciones cognitivas y ejecutivas que se expresan en la vivencia de la música. Un escenario que va desde la naturalidad curiosa y la guataca como instancias para replantear las herramientas de comprensión del fenómeno de la acción social por la música y los discursos académicos desde la investigación. Ante tales búsquedas, el rigor metodológico y la profundidad de protocolos en diversos campos disciplinares ha motivado la comprensión y evaluación del impacto del sistema, permitiendo medir el conjunto de los efectos causales de corto plazo en el desarrollo de niños, niñas y jóvenes que participan en este contexto de transformación, llevadas a cabo a lo largo de la ruta académica del sistema y de los programas inspirados. El fomento de habilidades prosociales, autoestima, empatía, el ejercicio explícito de la autorregulación, atención, control inhibitorio, planeación, el desarrollo y promoción de habilidades cognitivas, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y el sano comportamiento revelan la inclusión social, el mejor rendimiento educativo y el compromiso social. Es así entonces como el sistema se convierte en embajador de buena voluntad de UNICEF. Que eso lo habíamos referido antes. Pero aquí hay una cita de UNICEF que dice: 1 millón de corazones a favor de los derechos de la niñez y la adolescencia. Bien, y al final dicen: hoy todos juntos, a través del Segundo Congreso Mundial del Sistema y desde el testimonio explícito de ponencias, experiencias, historias, vivencias, trabajo y esfuerzo, expresamos la vigencia del pensamiento noble del maestro José Antonio Abreu. Y ahí viene una cita de Abreu. Dice: es mi sueño más apasionante que el sistema interconecte a los países de todo el mundo y se constituya así el sistema mundial, el emblema más glorioso de la cultura de paz. Bien, manifiesto de incuestionable realidad en nuestros continentes que nos pone en hermandad y solidaridad a perseverar ante la noble invitación de seguir tocando y cantando juntos. Esto lo firmaron en Caracas el 23 de septiembre del año 2023. Bueno, sumamente interesante. Y bueno, fíjense esta lista, aunque sea enunciarla, ¿verdad?, de países y programas inspirados en el sistema con alianza suscrita con el sistema.
En América hay 16 países, 36 programas. En Europa, 13 países, 18 programas. En Asia, 4 países y 3 programas. En África, 3 países, 5 programas. En Oceanía, 1 país, 1 programa. El total de programas e instituciones en el mundo, 75. El número de países, 37. Bueno, esto es impresionante. Porque, en África estamos hablando de Angola, de Benín, de Túnez. En América, bueno, estamos hablando de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana. En Asia estamos hablando de Azerbaiyán, de Filipinas, de Japón, de Palestina. En Europa estamos hablando de Austria, de Bielorrusia, Chipre, Croacia, España, Finlandia, Francia, Gales en el Reino Unido, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y Suecia. Bueno, son unas cifras verdaderamente asombrosas y pareciera que ese sueño del maestro Abreu de ir formando un sistema mundial de orquestas y coros, bueno, va encaminado. Quizás no tan rápido como él hubiese soñado o como todos deseáramos que ocurriera, pero ahí va pasando, ahí va pasando. De modo que esto es muy importante. Bien, y como vemos, el sueño del maestro Abreu de contar con un sistema mundial va en camino, como les decía. Lo iniciado por Dipolo y Ascanio y otros que forman parte del equipo de internacionalización, decanta en esta lista formidable de orquestas binacionales. A ver, estas son orquestas binacionales. Se las voy a leer el año en que fue creada y qué países forman en la orquesta binacional. La primera fue en 1997, Venezuela-Guatemala. En el 2006, Venezuela-Colombia. En el 2012, Venezuela-Noruega. En el 13, Venezuela-Argentina. Y Venezuela-Brasil, y Venezuela-Groenlandia, y Venezuela-Colombia otra vez, y Venezuela-Suecia, y Venezuela-Japón. Venezuela-Corea del Sur. Ya en el 2014, Venezuela-Groenlandia, Venezuela-Escocia, Venezuela-Estados Unidos, Los Ángeles en este caso, Venezuela-Colombia y el Venezuela en este caso es con Barquisimeto, Venezuela-Italia, Venezuela-Inglaterra, Londres en particular, Venezuela-Bogotá, Venezuela-Europa, específicamente Milán. En el 2015, Venezuela-Brasil, Venezuela-Estados Unidos, Venezuela-Colombia, Venezuela-China, Beijing en el 2024. Esta es la más reciente de todas. Y en el 2023, Venezuela-Colombia. Claro, entre el 2015 y el 2023 hubo varias dificultades y en particular la pandemia, que hizo muy difícil que estas orquestas binacionales tocaran. En la próxima parte del programa vamos a ver con detalle el sistema y los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas. Recordemos que el 25 de septiembre del 2015, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, adoptó un conjunto de 17 objetivos globales que se denominan Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Y además de estos objetivos comprenden 169 metas y 230 indicadores. Y los Estados miembros de la organización se comprometieron a asumirlos y a trabajar para alcanzarlos. En tal sentido, el sistema ha precisado los que les corresponde desarrollar. Eso los veremos en la próxima parte del programa. Ya regresamos.
Decíamos en la parte anterior que identificaríamos los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El ODS número 1, poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. El sistema tiene que ver con eso. ODS número 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, por supuesto. El ODS número 5, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, por supuesto. ODS número 8, trabajo decente y crecimiento económico. ODS número 9, industria, innovación e infraestructura. ODS número 10, reducir la desigualdad en los países y entre ellos. ODS número 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Y por último, el ODS número 17, alianzas para lograr objetivos. Bueno, recordemos que la fecha prevista para alcanzarlos es el 2030. Y lamentablemente hoy en día los avances mundiales no llegan a la proporción esperada para el año 2025. Hay un retraso en relación con esto en el mundo entero. Cada institución pública o privada hace su tarea, pero todavía falta mucho por hacer. El sistema cumple con los objetivos escogidos con base en la naturaleza, por supuesto, de sus funciones. Vamos a ver ahora un momento triste del sistema y es la muerte de José Antonio Abreu el año 2018. Recordemos que el maestro Abreu venía padeciendo desde hace muchos años una diabetes muy severa. Esta lamentablemente le produjo una neuropatía que le trajo dificultades para caminar. A su vez, su sistema inmunológico se deterioró junto con el renal y este cuadro lo obligó a estar en cama durante mucho tiempo y el sistema respiratorio se complicó severamente, como era de esperarse para una persona que está en cama mucho tiempo. Finalmente, el sábado 24 de marzo del 2018 en la clínica Ávila a las 4:18 de la tarde falleció el maestro Abreu a consecuencia de, voy a citar, insuficiencia respiratoria, neumotórax derecho, neumonía bilateral y absceso pirámide nasal por E. aureus. Así reza el acta de defunción. José Antonio Abreu Anselmi tenía 78 años en el momento de su muerte. Bueno, y la despedida del maestro se la tributaron los integrantes del sistema en la sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música. Eso fue el domingo 25 de marzo del año 2018. Y después de la misa ofrecida, Abreu era un católico practicante, hubo una epifanía de 10 minutos cerrados de aplausos, entre lágrimas y emociones muy profundas. También hubo música académica, como era natural, y por supuesto el himno nacional, dirigido por Cristian Vázquez. De la sede del sistema fueron trasladados sus restos al Cementerio del Este, donde se le tributaron otros homenajes, antes de la cristiana sepultura. Bolivia Botón, que trabajó muchos años con el maestro Abreu. Bolivia nació en 1943 y falleció en el 2014 y trabajó con él desde el año 1981 hasta el momento de la muerte de Bolivia. De modo que trabajó 33 años con José Antonio Abreu, lo conoció muy bien y lo definió así en el año 2011. Voy a citar las palabras de Bolivia Botón. Es un brillante economista, un magnífico orador. Entiende el intríngulis financiero del país desde hace décadas.
Es un brillante educador. Sabe cómo abordar factores culturales que no son los nuestros, como si fuera nativo de esa sociedad, y es impresionante el conocimiento que tiene de Venezuela. Se mueve cómodamente en todos los niveles del aspecto cultural, comunitario y universal. Es líder y gerente, logos, patos y etos. Tiene las 3 características y la capacidad organizativa. Imagínate esa dupla. ¿Y sabes lo que le indigna por sobre todas las cosas? Cuando los venezolanos nos autodenigramos. Ama a Venezuela con pasión y su fe en ella es enorme. Qué belleza de texto, qué completo, qué preciso. Se ve que lo conocía muy bien, pero hay gente que trabaja muchos años con una persona y no es capaz de precisar con esta exactitud dónde están los valores de su personalidad. Bueno, y el destacadísimo economista y melómano Pedro Palma, quien conoció a Abreu siendo su alumno en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP en el año 1962, afirmó en un artículo al momento de su muerte, dice Pedro Palma: la partida del amigo me llena de tristeza, pero a la vez me reconforta saber que aquella predicción que manifestábamos sus amigos hace ya más de 50 años no solo se hizo realidad, sino que la obra que creó y fomentó al dedicar todo su esfuerzo y razón de vida a la educación musical, además de excepcional, lo inmortalizó, pues su nombre ya está y perdurará en la lista de los grandes propulsores universales de la música. Esto lo escribió Pedro Palma en el año 2018, en el momento de la muerte de Abreu, en un artículo. Y al cumplirse 4 años del fallecimiento del maestro, Carolina Jaimes Brangé escribió un elogio emocionado. Dijo Carolina: los venezolanos nunca estaremos lo suficientemente agradecidos con José Antonio Abreu por la obra de vida, esperanza y amor que nos legó, porque la música es vida, es esperanza y es amor. Son justamente esas orquestas las que reflejan el país que nos merecemos todos, un país de excelencia, de conocimientos, de cultura, un país de todos y para todos, en el que realmente quepamos todos. Bellas palabras de Carolina Jaimes Brangé. Y en algún momento que no hemos podido precisar de la larguísima trayectoria de María Teresa Castillo a favor de la cultura venezolana, ella se expresó de Abreu de la siguiente manera: no conozco a alguien tan trabajador como él, y sobre todo con la capacidad de hacer realidad los retos que se ha propuesto. Nadie puede negar que sea uno de los hombres más relevantes de la música y el arte en nuestro país. Eso dijo en algún momento María Teresa Castillo. Teníamos la cita, pero no conseguimos la fuente, el momento exacto en que lo dijo, el año en que lo dijo. Bueno, y el periodista Elides Rojas, periodista de larga trayectoria, muchos años en el Universal, tuvo el honor de sostener la última entrevista que concedió el maestro. Esto ocurrió en diciembre del 2017 en su casa de Colinas de Bellomonte. Ya tenía la salud muy deteriorada y hasta allá fue Elides Rojas a conversar con él, pero lo hizo en eso que suele llamarse un cuestionario ping-pong, que son preguntas muy breves con respuestas muy breves. Supone un acuerdo previo entre el entrevistador y el entrevistado. La aceptación de que son respuestas muy breves, lo más breves posible, porque si no se convierte en otro tipo de entrevistas y no en esta entrevista que conocemos como entrevista ping-pong. Pero la vamos a leer
en la última parte del programa, porque si la leemos de inmediato, la tendríamos que cortar, y realmente vale la pena que la sigamos completa, porque es muy valioso una entrevista de esta naturaleza, un hombre que sabe que está muy cerca de la muerte, que está recapitulando y que está diciendo sus últimas palabras. Prácticamente es una suerte de testamento lo que recoge Elides Rojas en diciembre del año 2017. En la última parte del programa, entonces, les leo este cuestionario ping-pong de Elides Rojas con José Antonio Abreu. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Bien, les decía en la parte anterior que vamos a la entrevista ping-pong. Más larense que trujillano, una mezcla entre infancia y juventud. ¿Dónde estudió? En Barquisimeto, Colegio La Salle. Diversiones infantiles. Practiqué deportes, no era muy bueno, pero jugué como todos. Volé papagayos, corrí en las calles, era muy malo peleando, así que no peleaba. Me agradaba jugar a ser maestro y daba clases a mis hermanos Jesús y Enrique. Las muchachas de Trujillo, Lara o Caracas, todas tienen su encanto especial. Sin embargo, las larenses son muy joviales. Aquí se nota una inclinación regional. En el colegio, ¿qué profesor recuerda con especial interés? Al hermano Nectario María, una leyenda para nosotros, nada menos que este gran historiador que hizo tantísimo por Venezuela. ¿Por qué estudió economía? Es una ciencia social maravillosa, exigente. Ejerció como economista. Lo he hecho toda la vida. Esto es importante. Lo he hecho toda la vida. Le pregunta a Elides, ¿se puede ser músico sin talento, sin tener lo que se llama oído musical? No, eso no es posible. Bueno, ¿es suficiente el talento natural? Y le responde, sin estudio y disciplina será un talento perdido. La clave es la disciplina. En esto estoy totalmente de acuerdo con el maestro Abreu. El ensayo es la médula de la excelencia de un director, disciplina y ensayo. La gran gala depende en su totalidad de lo previo. Es sin público cuando el director imprime su estilo, su visión de la pieza. Momento cumbre, marcador en el exterior. El discurso en el Festival de Salzburgo en el 2013. Bueno, nosotros leímos fragmentos en un programa anterior de este discurso que él consideraba su pieza eximia. Momento determinante en el país. No es uno, es el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Es un día a día. Prioridades. La formación propia, la formación de otros, especialmente los niños, el crecimiento y consolidación del sistema para que se convierta en una institución del país. ¿Nació el sistema como un proyecto integral a largo plazo o fue tomando forma sobre la marcha? No, siempre fue todo un proyecto amplio, envolvente, global. ¿El sistema ya alcanzó cima o falta recorrido?
siempre faltará más cobertura, más niños, más jóvenes. El sistema como proyecto mundial es la visión final. Obviamente es tarea para otros, para los más jóvenes. Compositor y director internacional Gustav Mahler. Una obra infaltable, la Quinta Sinfonía de Beethoven. Director venezolano, esto es una pregunta difícil. Y él responde: hay ahora mismo un grupo, todos formados en el sistema, que será muy importante a nivel mundial. Un gran director actualmente, Gustavo Dudamel. Un gran alumno, Fran Di Polo. Música complicada, difícil, Igor Stravinsky. Entre el amanecer y el atardecer, el atardecer. Curioso, le gustaba más el atardecer. Conducía vehículos, sí, pero nunca me gustó. Un héroe mundial, Simón Bolívar. Comidas, nada especial, más bien saludable y poca. Le gusta hablar en público. Es una oportunidad única para transmitir una idea. Es más efectivo que el papel. El instrumento, le pregunta Elides. El piano. ¿Los músicos siguen efectivamente la batuta? Sí, luego de muchos ensayos. Esta aclaratoria es importante. ¿Cómo se imagina el sistema dentro de 20 años? El Sistema Mundial de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles. Sede en Venezuela. Integrantes, músicos de todo el mundo. Ahí está todo un proyecto. Se reconoce fácilmente el talento en un niño, casi de inmediato, dice Abreu. Es un potencial, en algunos casos tarda en aflorar, pero ya estaba allí. Playa o montaña, montaña. Color, el azul, coincidimos. Libro, la Biblia. Creyente, absolutamente. Reza, le pregunta Elides, y dice: rezo, medito, hago oración. El proyecto es para cambiar la vida de otras personas, se dice muy ligeramente, pero es así. Una equivocación, y responde Abreu: personales, muchas. Generales, a los pobres no se les debe tratar como pobres. Así solo se consolida ese estatus. Es muy importante. Una voz masculina, Luciano Pavarotti. Una voz femenina, Edita Grubevora. Objetivo fundamental del sistema, dicho muy brevemente: los jóvenes. ¿Se considera usted un maestro? Y Abreu responde: enseño. Tiempo de estudio para un músico. Escuchen esto: al menos 4 horas diarias en términos académicos y de práctica. Las otras horas del día estudiando de verdad. Lo más difícil, los primeros pasos del sistema, muy difícil, pocos recursos, poca comprensión. La política, indispensable en el buen sentido para construir un país, para construir lo que sea. ¿Qué hay después de la muerte? Y responde Abreu: más trabajo, mucho trabajo. Estas fueron las últimas palabras del maestro Abreu, dadas a la prensa. Después se hizo el silencio. Y hay un homenaje póstumo también en el Poliedro de Caracas en el año 2018, donde se congregaron centenares, miles de músicos realmente, ¿no? Fue un evento de grandes dimensiones. Bien, veamos ahora el Guinness World Record del año 2021. ¿Cómo ocurrió esto? Pues el 13 de noviembre del año 2021, en el patio de honor de la Academia Militar en Caracas, se reunió la orquesta más grande del mundo, compuesta por 8.573 músicos
provenientes de todos los núcleos del sistema en el país. Luego, el 20 de noviembre, 7 días después, llegó la certificación otorgada por el Guinness World Record, después de la verificación de la empresa de auditoría KPMG, y tuvo lugar un acto solemne en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música. Y ahí hay una nota de prensa donde se lee lo siguiente: la apertura estuvo a cargo del Ensamble de Metales de Venezuela, bajo la dirección de Andrés David Ascanio Abreu. Posteriormente entró en escena la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, integrada para la ocasión por jóvenes y maestros fundadores del sistema. Nuevamente, bajo la batuta de Andrés David Ascanio Abreu, se escuchó la Marcha Eslava de Tchaikovsky, obra escogida para superar el reto por la organización, el Guinness World Record, lo escogieron ellos. También se escuchó el danzón número 2 de Arturo Márquez y el Alma Llanera de Pedro Elías Gutiérrez, con intervención de las voces de la Coral Nacional Simón Bolívar. Seguidamente llegó el anuncio oficial del Guinness World Record, con una proyección realizada por los voceros oficiales de la organización. En una voz traducida al español de la representante de esta institución se indicó que, tras superar el puntaje anterior que se lo había adjudicado una agrupación rusa conformada por 8.097 músicos en un mismo espectáculo, Venezuela logró establecer una nueva marca mundial al reunir a 8.573 instrumentistas para la interpretación de una obra de 5 minutos de duración exigida como requisito para este reto. Bueno, es evidente que solo un país que cuenta con muchas orquestas puede reunir a un grupo de músicos de este tamaño para tocar en un solo sitio. Venezuela pudo hacerlo y el récord está en su poder desde el año 2021. No ha sido superado ese récord. No me extrañaría que lo supere el mismo sistema unos años más adelante. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy, nuestro cuarto capítulo. Nos resta un quinto capítulo que vendrá la semana que viene con los años más recientes del sistema y una proyección hacia el futuro de su director ejecutivo actual, Eduardo Méndez. Como siempre, ha sido un gusto hablar para ustedes. Soy Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Hasta nuestro próximo encuentro.